Pero los ambiciosos no solamente están entre los prestamistas. Ajá. Ya tú estabas hablando de el aumento que se hicieron los miembros de la Cámara de Cuentas. Lo que llama la atención es que varios senadores, como lo vieron ahí en una de las informaciones, dicen que critican a los miembros de la Cámara de Cuentas por eso. Pero lo que tienen que hacer los senadores no es criticar. Para criticar estamos los ciudadanos. No, lo que tienen que hacer es un juicio político y deben hacerlo, es su responsabilidad, porque eso es lo que dice la Constitución. Miren, con ese autoaumento de una bicoquita de 350,000 pesos a 423,000, es decir, 75,500 pesos se aumentó el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez. Y los demás se aumentaron 66,000, de 313,000 a 379,000. Lo primero es que esos son los mismos miembros de la Cámara de Cuentas que están diciendo, para no auditar las obras de Odebrecht, que la Cámara no tiene recursos para auditar a Odebrecht. Ajá. Ellos dicen que no hay recursos para ellos hacer su trabajo y se aumentan el sueldo. Pero además, el aumento es ilegal por varios motivos. Primero, viola el artículo 140 de la Constitución, que le prohíbe a los funcionarios públicos de manera expresa que se aumenten sus propios sueldos. Y dice que los miembros de un órgano del Estado solo pueden aumentar los sueldos para los futuros incumbentes. Es decir, si los regidores de un ayuntamiento quieren aumentar el sueldo, no lo pueden aumentar para su periodo, tienen que hacerlo para el próximo periodo. Eso es lo que dice la Constitución. Esto no es una cosa de que eso hay que discutirlo. No, eso es lo que dice la Constitución. Muy claro lo dice, ¿no? Muy claro. Pero viola también el artículo 32 de la Ley de Salario 105.13. Cándido Mercedes, que siempre vive hurgando en estas cosas, me mandó estos textos legales. Muchas gracias a Cándido Mercedes. Dice el artículo 32 de la Ley de Salarios que no es lo mismo, que no pueden aumentarse sus sueldos, pero dice cuál es la sanción por las incompatibilidades con su propia función, y esta es una. Los funcionarios que incumplan las incompatibilidades y prohibiciones establecidas en esta ley, así como aquellos que den un mal uso a los gastos de representación asignados, serán sancionados con la pena de inhabilitación para el desempeño de funciones públicas, hasta por un periodo de 5 años, y reembolso del duplo de la cantidad malversada. ¿Qué quiere esto decir? Que estos senadores, en lugar de criticar lo que hicieron los miembros de la Cámara de Cuentas, lo que tienen que hacer es llamarlo a un juicio político, quitarle esas funciones, porque la ley dice que están inhabilitados de manera automática, y decirle adiós. Dentro de 5 años ustedes pueden aspirar otra vez a desempeñar cargos públicos y abocarse de inmediato a elegir 5 miembros de la Cámara de Cuentas. Eso es el deber de ellos, eso no es lo que ellos van a hacer, obviamente. Eso es lo que dice la ley que tienen que hacer, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la Cámara de Cuentas tiene una función muy importante. Y no me refiero a la función que le establece la ley, no. Tiene una función por encima de la ley, que es velar porque no se descubra, ni se sepa, ni se compruebe nada que pueda afectar a sus compañeros de partido, porque son del Partido de la Liberación Dominicana. Esa es su función y es demasiado importante, y por eso no se va a hacer lo que dice la Constitución que hay que hacer y lo que dice la Ley de Salario. Eso no se va a hacer, obviamente.
Pero entonces que se callen los senadores. Puesto que no lo van a hacer, entonces que se callen. Sí, porque la labor de crítica tiene que ser de instituciones de sociedad civil, medios de comunicación. A esas instituciones es que deberían dejarle ese rol. Y el rol del Congreso Nacional está muy claro y es importante que tú insistas en ello. Ellos pueden, de entrada, interpelar y en todo caso, ante la gravedad de estos hechos, hacer un juicio político. Porque de lo que estamos hablando es que con esta decisión ya la propia Cámara de Cuentas se inhabilita para cualquier acción que tenga que ver con fiscalización o control de los recursos. ¿Cuáles son sus funciones? Eso. Vigilar al resto de la administración pública para que no se hagan bellaquerías como la que ellos lo que están ellos haciendo. mismos hicieron. Ellos tienen que velar porque en la administración pública nadie haga lo que ellos acaban de hacer. Ya, esa Cámara de Cuentas, para los fines de la ley no existe, para los fines del partido sí. Y lo están haciendo muy bien. Fíjense que dicen que no hay dinero con que auditar las obras de Odebrecht. Es decir, están diciendo, nosotros no tenemos dinero para averiguar cuánto les robó la Odebrecht al Estado Dominicano, una empresa delincuente que además está reclamando más dinero en una corte internacional además. Y ellos están diciendo, no, eso no se puede averiguar. Obviamente, porque se averiguan las sobrevaluaciones, que están a la vista además, que no hay que inventar la fórmula del agua tibia ni del helado en palito para establecer las sobrevaluaciones. Lo que pasa es que si lo averiguan, entonces muchos de sus compañeros de partidos y de comités van a caer. Entonces ellos están ahí para que no se haga lo que la Cámara de Cuentas tiene que hacer. Y por eso, bueno, puesto que no van a hacer lo que la ley les ordena, entonces vamos a violar también con nosotros mismos y nos ponemos aumentos de sueldos ilegales. Figúrense ustedes, si alguien en la administración pública, se llame ayuntamiento, se llame organismos autónomos del Estado, se llame un ministerio, lo que sea, se hace un aumento de sueldo a sí mismo. La Cámara de Cuentas es la que tiene que decir, eso viola la ley. Y hay que inhabilitarlo enseguida. Esa es el organismo que tiene que hacer eso. Y claro, y el Congreso, hacerle un juicio político por una violación flagrante de la ley de salarios y de la Constitución. Pero este país ha sido llevado a los últimos extremos del descaro, de la corrupción, de la impunidad. Tanto que ya la impunidad alcanza ya no solo a los delitos de corrupción, sino también a los crímenes de sangre. Pero mira, Uchi, tú sabes que me mandan la información de una gente que conoce muy bien a lo interno de la Cámara de Cuentas, de que lo que ha salido a la luz pública es lo de los salarios y el incremento salarial. ¿Y hay más? Hay más. Hay, según me informan, la asignación de 4 bonos que no existían, nuevos, en la Cámara de Cuentas. No, es pero decir, son delincuentes. un bono para regalía, un bono de antigüedad, uno ¿Y de qué antigüedad desempeño y uno de Y no son los nuevos. Son nuevos. Pues yo no sé si toman en cuenta los meses para evaluar la antigüedad. La antigüedad en el servicio de los miembros, pero eso hay que sumarlo entonces a esa decisión de incremento salarial de los miembros de la Cámara de Cuentas, y hasta ahora, más que esa decisión, no se conoce de auditoría o resultado de auditoría que haya presentado la Cámara Entonces, de Cuentas. aparte del precedente que significa esto, de que los que tienen que velar por el cumplimiento de la ley son los primeros que la violan, ya tú sabes lo que va a pasar en los ayuntamientos con los regidores. Claro. Mañana viene la diarrea de autoaumento de los regidores para extraerle a los municipios más dinero del que ya le extraen a través de contratos que son ilegales, con los mismos regidores siendo contratistas, lo cual es absolutamente ilegal también. ¿En qué ayuntamiento? Creo que en el de Santiago, es que se están por hacer otro aumento más, ellos mismos. Ajá. Tú verás ahora la diarrea. Este país ha sido llevado a extremos ya intolerables.
Esto no puede seguir. Sí. Bueno, mira, por otra parte, y hablando de senadores, vimos hace un rato en este programa una información en la que hablan el senador de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, el de Pedernales, Dionis Sánchez, y tratan el tema migratorio. Creo que también habló la senadora Sonia Mateo de Dajabón. Sánchez Roa es de Elías Piña, Dionis Sánchez de Pedernales. El senador Adriano Sánchez Roa, que es el vocero del PLD en el Senado, dijo algo muy interesante. Él propuso que el país, es decir, el gobierno dominicano, le proponga al gobierno de Haití la firma de un tratado de extradición para poder formalizar el reclamo de un país a otro, de ciudadanos que cometen un crimen o un delito y pasan la frontera. Simplemente. Realmente, eso urge. No se explica cómo dos países limítrofes no tienen un tratado de extradición. Claro, para mí ese es el escándalo de esa noticia. Yo cuando la leí, yo dije, que no hay acuerdo de extradición con ¿Tú te acuerdas que yo lo pregunté ayer y dije, que yo sepa no hay acuerdo, pero yo no estaba seguro? No hay un acuerdo de extradición. Pero ¿cómo es posible? Dos países limítrofes, con lo fácil que es cometer un crimen de este lado y coger para el otro. Fíjate que en el caso de Pedernales, del asesinato de un productor agrícola, un hombre trabajador y su esposa, para robarle un motor, el principal imputado, y con mucha evidencia de que es culpable, está detenido en Haití. Lo agarraron en el momento en que estaba vendiendo la motocicleta que le robó al matrimonio que asesinó. Entonces, ¿cómo es posible que nunca se haya planteado, ni siquiera planteado, un acuerdo de extradición entre dos países vecinos? Es muy fácil delinquir y atravesar la frontera. Entonces, allá lo tienen detenido desde el 19 de febrero. ¿A cómo estamos hoy? A 15 de marzo. Es decir, hace casi un mes que está detenido. No existe tratado de extradición. Yo me pregunto, cuando de un país, primero me pregunto si alguna vez han enviado a alguien, sea de allá para acá o de aquí para allá, si no existe un tratado de extradición. Si lo envían, esa es una muestra de buena voluntad. Si lo envían a pesar de no existir un tratado de extradición. Pero tiene que haber, eso es urgente. Eso es urgente. Entonces, se hace más incomprensible la falta de ese tratado cuando no hace mucho hemos tenido gobiernos en ambos lados que se han llevado muy bien entre sí. Señores, en los gobiernos del doctor Leonel Fernández y de Martelly, era de paños y manteles. Entre los gobiernos, de gobierno a gobierno, no así de gobierno haitiano a pueblo dominicano, porque ese mismo era el gobierno que prohibía con muy mala leche la entrada a su país de productos dominicanos, que lo hizo varias veces, y alegando falacias, alegando una gripe aviar cuando no la había, sabiendo que ese es un tema sensible para un país cuya principal fuente de divisas es el turismo, como lo es la República Dominicana. Pero siempre se llevaron muy bien. Por lo menos para hacer negocios se llevaron muy bien.
y como lo hemos dicho varias veces aquí, para montar a Martelly en un helicóptero que se lo entregaron allá, un helicóptero dominicano con piloto dominicano. Todo el tiempo que estuvo gobernando, andaba en un helicóptero dominicano. Entonces, los ultranacionalistas que se las dan de patriotas nunca denunciaron eso, estando en el mismo gobierno que tenía esas relaciones que no son tan normales. Porque que haya siempre es necesario que haya buenas relaciones entre las naciones, pero con negocios multimillonarios. Oye. Y poniéndole un helicóptero al jefe de Estado de otro país a su servicio, justamente los que estaban haciendo negocio con él. ¿Y cómo es posible? Mira. Bueno, pero entonces, para hacer negocios se llevaban muy bien. Para poner al gobierno de Martelly en su sitio cuando prohibía la entrada de gobiernos de productos dominicanos, para eso no. Ni para hacer un tratado de extradición, que, reitero, es de absoluta necesidad entre dos países limítrofes. Claro, claro. Esas son cuestiones que no se pueden prolongar en el tiempo, porque la relación entre estos dos países, sobre todo cuando comparten fronteras, es muy dinámica, es cotidiana, es en el día a día. Y uno puede entender las diferencias que existan entre gobierno dominicano, haitiano, y sobre todo por las dificultades en Haití en términos de constituir un Estado en materia de institucionalidad. Pero hay temas que no pueden esperar, como ese tema del tratado de extradición, que es un mecanismo que puede garantizar, que garantiza y ayuda a generar una mayor confianza, una mayor seguridad a nivel de la frontera y a nivel de los dos países. No se explica cómo República Dominicana tiene tratados de extradición con, yo no voy a referirme a países de la región, países de Europa, sí, con Francia, si mal no recuerdo, con Rusia. La República Dominicana tiene tratado de extradición. Y no con el vecino. Y no con el vecino, no con Haití. Tenemos la Porque un ruso no va a matar a una gente aquí y va a salir huyendo para Rusia. Es muy difícil. Tenemos las declaraciones que dijo Adriano Sánchez Roa ayer sobre este tema. Vamos a oírlo. Y como se sienten apoyados al gobierno haitiano, que hacen las cosas y se van de aquel lado, es como si nada hubiese pasado. Entonces, han tomado una actitud agresiva en muchos sitios. Bueno, la tradición, eso sirve de que un tratado de extradición, si ellos no cumplen, podemos acudir a organismos internacionales, por ejemplo. Es decir, si ellos siguen con la actitud de hoy y existe ese tratado, ya nosotros podemos buscar un tercero. Pero en el día de hoy no se puede buscar un tercero. Ustedes vieron que la información que hay es que los que mataron a la pareja de Hacendado, de Pozo, ya lo tienen protegido en Puerto Príncipe. Se lo llevan de aquí de Zapitre para Puerto Príncipe. En enero mataron un agricultor en Oviedo e inmediatamente se refugian en Haití y no hay forma de que la justicia actúe. El 19 de febrero matan a esta pareja de esposos, un hermano del ex senador Ángel Dinócrate Pérez Antico y su esposa, en su hacienda. Dos ciudadanos correctos, trabajadores. Bueno, ahora bien, es absolutamente necesario y urgente un acuerdo de extradición. La policía informó oficialmente que está gestionando que la policía de Haití le entregue el hombre. Ojalá que den ese gesto de buena voluntad ante la falta de ese tratado, ¿verdad? Eso no es descartable porque en estos días, cuando se instalaron las tropas con las que se reforzó la frontera, el jefe, el director de la policía, el mayor general Ney Aldrin Almonte, en unas palabras que pronunció allá en la frontera, dijo que la Policía Nacional y la Policía Nacional de Haití tienen una colaboración muy fluida y que ellos
colaboran mucho con las autoridades dominicanas para perseguir el delito a ambos lados de la frontera. Bueno, eso está muy bien a falta de un tratado de extradición. Y eso es bueno que sea así y tiene que seguir siendo así. Pero se necesita el tratado de extradición. Ojalá que haya un gesto de buena voluntad y manden al individuo para acá. El individuo se llama Ednol, por aquí lo tengo. El caso es que a este tipo lo agarraron con la prueba en la mano, tratando de vender la motocicleta que les robó a sus víctimas. Entonces, todo esto es buena la cooperación de la policía de ambos países, qué bueno que es así. Se necesita ese tratado. Eso debe ser una prioridad ahora mismo en la agenda del Estado Dominicano. Ahora, lo que no es admisible es castigar a inocentes de un crimen. Así es. Eso sí que no es admisible. No se puede tomar como excusa que nuestros gobiernos no han sido capaces de hacer lo que han tenido que hacer para entonces coger a los que no cometieron el crimen. Señores, y decirle, se van, o si no, mañana ya ustedes saben. Eso es un acto inhumano. El otro es un acto criminal. Entonces, no se debe responder con un acto inhumano, se debe responder con justicia. Es una responsabilidad individual del criminal. Pero el hecho que él cometió es una responsabilidad individual de él. Obviamente. No es de un país ni de los que son ciudadanos de ese país, no es de su familia, es de él de manera particular. En España ya han salido, no lo habían hecho, pero ya han salido algunos que en las redes sociales están diciendo que ahí tiene la basura de inmigrantes que tenemos aquí. Los negros. Por Ana Julia Quesada, la que mató al niño Gabriel García. ¿Y qué culpa tienen los dominicanos trabajadores que están allá? Hay una diferencia. La prensa le ha salido al frente a los que están con esa xenofobia. Allá, la prensa le ha salido al frente. Un artículo brillante en el periódico El País, no me acuerdo el autor, hablando de la infamia que significa generalizar una culpabilidad individual para acorralar inmigrantes. Sí. Es decir, la prensa es muy responsable. Claro. Y pero los más dolidos, porque los padres del niño, sobre todo la madre, dijo públicamente que no se puede promover ni fomentar la rabia frente a un hecho de esa naturaleza, sino que lo que se debe acordar y promover es la solidaridad. Qué noble esa señora. El acompañamiento. Es decir, el dolor claro, no le ha cegado ni el razonamiento ni las buenas intenciones ni la nobleza. Dijo que se acabe la rabia. Y además individualizó el crimen. Dijo, la que causó todo esto está donde tiene que estar. Esa sola, porque esa fue la que lo mató. Esa está donde debe estar, dijo la madre del niño. Es decir, tú tienes el dolor de que te mataron a tu niño de 8 años, pero tú no puedes decir, saquémoslos a todos y perseguir, sin ser autoridad, perseguir gente, porque tiene la misma nacionalidad que el criminal. ¿Y cuántos compatriotas criminales tenemos nosotros que cometen crímenes aquí y los cometen fuera de aquí? Hoy, ¿con qué razón? ¿Con qué argumento nos pueden decir a nosotros que los dominicanos somos asesinos de niños? Porque una dominicana asesinó a un niño. ¿Y ella lo asesinó porque es dominicana o porque es una criminal? Y hay nacionalidades que no tienen criminales. ¿Existe alguna nacionalidad
que no tenga criminales, que no tenga personas que hacen eso, que cometen esos crímenes horrendos, como matar a una pareja para robarle un motor o matar a un niño de 8 años. Esa generalización es inhumana, es también criminal, porque eso es un delito. Y es inaceptable en una sociedad civilizada, cristiana, absolutamente inadmisible. Bueno, entonces, sí, tenemos que hacer una pausa. Pero quiero decir algo más a propósito de lo que dijo Adriano Sánchez Roa, y es que otros 2 senadores fronterizos, Sonia Mateo de Dajabón y Juan Orlando Mercedes de Independencia, Jimaní, es decir, de la cual Jimaní es el municipio cabecera, quienes ayer declararon que el Estado debe invertir más en la gente de la frontera. ¡Qué acertados! ¡Cuánta razón! Nosotros tenemos el deber de cuidar nuestra frontera. Nosotros tenemos una inmigración desbordante y eso hay que controlarlo. No cometiendo injusticias, sino aplicando las leyes con respeto a los derechos humanos. Pero además de aplicando las leyes de inmigración, haciendo algo más eficiente y más profundo. Ahí hay una situación ahora mismo. Los productores agrícolas van a pasar trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Lo hemos dicho muchas veces. Muchos empleadores, incluido el Estado Dominicano, prefieren emplear a haitianos indocumentados. Si son documentados no les gusta, porque se sienten con derecho de reclamar sus derechos laborales. Son buenos indocumentados para que no se atrevan a reclamar. Y entonces, a mí me dijo en Dajabón un productor, me dijo, ¿y usted conoce la realidad de nosotros en los campos? Digo, ¿cuál es la realidad? Dice que usted dice que los trabajos se le deben dar a los dominicanos y pagarle bien. Los dominicanos no quieren trabajar, me dijo un productor a mí. Los dominicanos no quieren trabajar. Digo, claro que no quieren trabajar, no en las condiciones que trabajan los haitianos indocumentados, así no quiere nadie trabajar. Paguen bien. Entonces, ellos tienen una situación con eso, los productores. Ahora, cuando estos senadores dicen, inviertan más en la frontera, están dando en el clavo. La gente, mientras los haitianos vienen porque aquí encuentran más oportunidades que en su país, los dominicanos se van porque en otros lugares encuentran más oportunidades que aquí. Claro. Entonces, a todos los que vivan en las rayas, en la zona fronteriza, el Estado debe volcarles una asistencia masiva. ¿Una asistencia en qué sentido? En ayudarlos a convertirse en microempresarios agrícolas, en darles asistencia, semillas de calidad para la agricultura, medios para una agricultura lo más moderna que sea posible, financiamiento, pero también animales de alto valor genético para que los críen. ¿Por qué? Porque una persona que vive en la zona fronteriza y tiene 4 puercas paridas, ese no se va. No se va si tiene 4 puercas paridas, o si tiene cabras. Conozco una iniciativa privada, y si de una persona, y con mucho más facilidad lo puede hacer el Estado. Es un amigo, no tengo que decir su nombre, que le gusta mucho criar chivos. Es un empresario de éxito. Y entonces, pero a él le encanta eso, le encanta criar chivos. Y entonces él compra unas cabras sudafricanas y las trae para mezclarlas con los chivos de aquí. Resulta que saben igualito a los chivos de aquí. Pero el chivo dominicano tiene 3/4 partes de su peso es hueso. Y las cabras sudafricanas son al revés y saben igualito. 3/4 partes de su peso es carne. Entonces él los ha ido mezclando. ¿Y tú sabes lo que hace?
él se lo financia con muchísimas comodidades a las asociaciones de productores que quieren... Y su aspiración es mejorar la raza de los chivos dominicanos. Ah, mira, qué interesante. Qué buen lugar es la frontera para que el gobierno haga eso. Claro. Y comience a darle intereses legítimos a los que viven ahí, a darle arraigo, porque esos serán los principales defensores de la frontera. Óyeme, qué y interesante. ese es el verdadero muro que hay que levantar. Eso te iba a decir. Ese es el verdadero muro funcional, que el que está ahí... No es un muro físico, es un muro contra el desempleo, que el que contra está ahí, la falta exacto, de producción, exacto. contra el hambre. Eso es lo que hay que hacer en la frontera. Y si los productores de la zona no están dispuestos a pagarle mejor para que sean dominicanos los que hagan el trabajo, entonces haz que esos dominicanos puedan ellos mismos producir. Así es. Y serán los mejores y principales defensores. Y eso implicaría también intervenir el mercado, como el mecanismo de intermediación que existe entre productores y los consumidores finales, porque ahí se queda gran parte también de las ganancias que genera ese tipo de negocio. Es decir, cómo propiciar que los productores, sobre todo los más pequeños, los campesinos, puedan de manera directa vender sus productos y que adquieran mejores precios y mayores ganancias a ese nivel. Entonces, es importante. Entonces Javier, está muy bien enviados esos soldados que han mandado para la frontera, porque es una situación prácticamente de emergencia, y las medidas y la tecnología que se está aplicando para defender mejor la frontera. Ahora, se necesita un ejército de semillas de cultivos agrícolas, un ejército de chivos, de cerdos, de novillas, de tractores, además de tractores, además de bombas, de bombas para riego, sí, de asistencia técnica. ajá, Un ejército de recursos sí, para elevar el nivel de vida de los que viven en la frontera, para que no solo sean dueños de un bojío que se está cayendo y donde están pasando hambre, no, que sean dueños de un presente más auspicioso y de un futuro mucho más auspicioso, para que se queden ellos y se queden sus hijos también. Sí. Hay que darles ese sentido del arraigo. Es hora de que el gobierno asuma las soluciones de raíz para frenar a todos estos mercaderes del odio que viven de eso y que viven con una insistencia que la verdad que se pasa, una insistencia en querer que todos odiemos. Pues no.